¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy aquí en Evocars MX tenemos un nuevo video. Hablaremos del Cupra León. Cupra León es un gran hot hatch de su especie que ruge con un manejo muy adictivo. Un vehículo que presume de ser un arma letal para acabar con los kilómetros de asfalto. Destaca por su gran potencia y dinamismo en la conducción. Un look deportivo sutil y que aún con ello atrae miradas. El nuevo Cupra León llega a México y es el primer León en llevar el emblema de Cupra. Representa la ampliación de la gama de la nueva marca. Un compacto deportivo y además está destinado a sentar las bases de calidad. Presenta un agresivo y elegante diseño con un alto nivel de conectividad y diversos sistemas de seguridad. Es un vehículo desarrollado para convertirse en una referencia en su segmento. El Cupra León se produce en las instalaciones de la marca en Martorell, Barcelona. Para esta nueva generación en Cupra decidieron mantener una mecánica conocida y eficaz. El buen motor turbo de 4 cilindros de 2.0 litros que produce 300 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torque. Ya lo habíamos visto en la generación pasada, aunque con 10 caballos de fuerza menos. De hecho, en México tenemos la configuración más potente disponible en esta carrocería, ya que en Europa hay variantes de 245 caballos de fuerza a combustión o híbrida enchufable, que por cierto al menos la de 245 caballos tradicional sería una gran oferta en México con un precio más accesible. La transmisión que lleva es una doble embrague de 7 cambios, que solo lleva el poder al eje delantero, y en ese mismo eje delantero nos encontramos un diferencial VAQ eléctrico que a través de una computadora trata de imitar el actuar de un diferencial de deslizamiento limitado. Esto significa que ya sea para un arranque o la salida de una curva, el diferencial puede decidir si bloquearse para una entrega uniforme de poder a las dos ruedas delanteras o bien abrirse y permitir un giro más libre que evite el subviraje. A su vez puede enviar más o menos poder a cada rueda para dirigir mejor la trayectoria. El conjunto de todos estos elementos hacen que el Cupra León sea bastante explosivo y se sienta con arranques rabiosos que solo pinta para sonrisas en tu rostro. Es capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en 5.7 segundos y llegar hasta los 250 km por hora. En la zona de curvas, este León saca todo el jugo posible a la plataforma MQB Evo, que con más rigidez y el hecho de que la suspensión también recibe una reducción de altura, resortes y amortiguadores más firmes, logra elevar el nivel de control y la sensación de confianza por los cielos. Los frenos parecen muy buenos, tanto en sensación de pedal como en la capacidad de reducir la velocidad. Frenan con fuerza y también dan confianza. Está equipado con faros Full LED, luces traseras dinámicas en LED y techo de cristal eléctrico. Al interior del Cupra León también toma esta filosofía de mejora discreta pero notoria. Para empezar, todas las formas del interior son iguales a la de un León común, pero los contrastes de color cobre en ventilas, volante, los asientos tipo cubo y hasta la interfaz específica de este modelo hacen lo suficiente por darle un aire más especial. En términos de calidad, todo está bien ajustado y ensamblado. Cuenta con cuadro de instrumentos digital con varias vistas personalizables, exclusivo de Cupra. Algunos medidores deportivos como fuerzas G, entrega de poder y hasta un cronómetro integrado. Tiene un sistema wireless Full Link y sistema de navegación con pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Audio Beats con subwoofer que suena muy bien. Seguimos con aire acondicionado automático de triple zona, freno de estacionamiento eléctrico, selector de marchas digital que ayuda a liberar espacio en la consola central, cargador inalámbrico para smartphone, quemacocos eléctrico y la iluminación ambiental que ya es todo un sello de este modelo. Los asientos son de tipo cubo, con un montón de soportes laterales cómodos y con una apariencia que realmente te hace sentir en algo muy especial. Para el modelo en México todo es ajuste manual. En seguridad, Cupra se fue solo con el mínimo esencial, es decir, control electrónico de estabilidad, frenos ABS, sensores de proximidad y cámara de reversa. Eso sí, tiene 10 bolsas de aire y asistente de estacionamiento semiautomático.
Otra de sus bondades es que con una cajuela de 380 litros puedes llevar el super equipaje o lo que quieras de tu día a día. En manejo es una joya tanto para conductores experimentados como para los que no lo son. El nivel de intervención de las asistencias es muy bueno y te protegerá bien casi de todo el tiempo. En cuanto a los colores, este Cupra León lo podrás encontrar en colores como gris magnético mate, azul petróleo mate, gris grafeno, rojo deseo, gris magnético, negro medianoche, plata urbano, azul asfalto y blanco candy. Eso sí, si quieres tu León en los colores mate, vas a tener que pagar otros 40,000 pesos por este acabado, además de tener un montón de cuidados para preservar bien el terminado. En cuanto a precios, comienzan desde 689,900 pesos hasta 729,900 pesos mexicanos. ¿Cuánto consume de gasolina? En cuanto a consumos, manejando con tranquilidad andará rondando los 9, tal vez los 10.5 kilómetros por litro, que no está nada mal para un coche como este, aunque en tráfico pesado vivirás entre los 7 y 8 kilómetros por litro. Como conclusión, el Cupra León es de lo mejor de corte deportivo que tenemos ahora en México, por un precio que aún no llega a lo exorbitante. Además, prácticamente es el último que queda en pie en su especie hasta el momento. Ya no hay Type R, el Golf GTI, Peugeot 308 GT o Focus ST no dan señales de venir en camino. Si eres purista de los autos, este Cupra León es una muy buena opción para ti. ¿Será un éxito este Cupra León? Déjanos tu comentario, qué opinas sobre este Cupra León, y si tienes uno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Recuerda compartir el video, no olvides darnos like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que podamos seguir subiendo más reseñas para ti. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.